Un cordial saludo para todos. Agradezco mucho a Almedas por la invitación a participar en este importante evento anual del Congreso de Asmedas en Conocimientos Médicos y el Congreso de Medicina General y Social, evento al que prácticamente he participado en todos desde sus comienzos. Me toca participar hoy con ustedes o compartirles un tema sobre las vacunas. Dirán que no vamos a hablar de actualización de vacunas, ni esquema de vacunaciones, ni el PAI. Vamos a hablar de la trascendencia y la importancia que tienen las vacunas y sobre todo cómo se llegó con lo de las vacunas a la situación actual, en donde tenemos más de 30 enfermedades que podemos controlar con vacunas. ¿Y por qué decimos, bueno, porque vamos a hablar de la vacuna de la viruela y sobre todo la acción de los niños en la vacuna de la viruela? Vamos a hablar de esto por dos razones fundamentales. La primera, porque muchas de las generaciones de ahora no han tenido, ni conocieron, ni van a conocer las secuelas de las vacunas. Entonces, muchos de los, incluso abuelos y papás de ahora, no le tienen miedo a las enfermedades que son prevenibles a través de vacunas porque no la vivieron, porque no les tocaron, porque ya se vuelven historias anecdóticas y hay que saber el esfuerzo que hizo la humanidad para llegar al punto en el que estamos. Y en segundo lugar, porque gracias a toda la basura que hay en Internet y gracias a las fake news, es absurdo que haya padres de familia que impidan la vacunación de sus hijos. Es completamente absurdo. Los movimientos antivacunas expresan todas las consecuencias inimaginables que pueden traer las vacunas, las cuales, por supuesto, no tienen ningún sustento científico. Entonces, eso es muy importante. Es absurdo que hoy en día se estén muriendo niños por diarrea cuando tenemos la vacuna del rotavirus. Que haya casos de sarampión, por Dios, y de muertes por sarampión, que estemos volviendo a ver casos de difteria. Entonces, esas son las dos razones por las cuales en un evento tan importante como esto, como es el Congreso Anual de Armedas, hablemos de esto porque tenemos que educar a las familias y a nuestros familiares incluso de la trascendencia de las vacunas. Las vacunas llevan entonces en el mundo 225 años. Se calcula que las vacunas para el año 2000 habían evitado 37 millones de muertes en niños, solamente en niños. Y se estima que para dentro de 7 años las vacunas van a evitar 120 eh, eh, millones de muertes en niños. La vacuna del sarampión sola ha evitado 20 millones de muertes desde el año 2000, o sea, en estos 23 años. En fin, miren ustedes, mire, por ejemplo, la de la viruela, la vacuna de la viruela. En el solo siglo XX se produjeron 500 millones de muertes. Eso pues es para entenderlo. Y aquí una descripción que todos conocemos de lo que es control, eliminación y erradicación. Nosotros en este momento lo único que tenemos es la erradicación. Solamente hemos erradicado una enfermedad a través de vacunas, que es la viruela. Estamos al portas de lograr la erradicación de otras enfermedades como la difteria, de pronto el tétanos, más difícil la tosferina. Pero extinción no tenemos ninguna, ¿cierto? Entonces, la única enfermedad erradicada del globo terráqueo fue en 1980, o sea, hace 43 años, logramos acabar con la viruela. Teniendo en cuenta que la viruela, descubierta por el médico rural Edward Jenner, la viruela ocasionó más muertes de las que se presentaron durante las dos guerras mundiales. Es una cosa increíble, ¿cierto? Y la viruela pues tiene mucho tiempo. Se dice que es la enfermedad que más muertes ha ocasionado en todos los niños a través de la historia, ¿cierto? Se habla de que, por ejemplo, se empezó en Egipto, luego pasó a India y a Europa. Y aquí a la América llegó en 1523, traída por los españoles. Se dice que la mitad de los mal llamados indios aztecas, que realmente su nombre es mexicas, fue ocasionada no por las guerras con los conquistadores, sino precisamente por
por la viruela. Eh, Decíamos que tenía una alta mortalidad, la mortalidad es más o menos del 30%, es decir, de 100 personas que les da viruela, 30 se mueren por la misma, pero de esos 30 la gran mayoría es en niños, ¿cierto? En el siglo XVIII y XIX, la primera causa de muerte en el mundo entero, en todo el mundo y en todas las edades, era la viruela. Ya decíamos que en el siglo XX ocasionó 500 millones de muertes, ¿cierto? Como decíamos, más muertes que las que han ocasionado todas las guerras de este tiempo. Entonces, en la humanidad, desde hace más de 10.000 años, hay historias clarísimas de esto. Tenemos también datos de personajes de la humanidad que murieron por viruela, como los que ustedes pueden ver ahí, desde el faraón Ramsés V hasta Enrique de Prusia. Y personas que no murieron, pero que sí les dieron, sufrieron de viruelas, pasando desde Beethoven, Felipe de Francia, hasta uno muy conocido por nosotros, por la vecindad, que era Manuel Antonio Noriega. De hecho, el apodo que le tenían era Carepiña, precisamente por las cicatrices que le dejó la viruela en la cara. Entonces, ¿cómo enfrentó el mundo este problema? Que era la primera causa de muerte. Entonces, lo primero, se hizo lo que llamaban la variolización, es decir, cogían pus o costras de los enfermos de la viruela, pues natural, salvaje, y se las inoculaban a otra persona. Esto producía pues una enfermedad permanente si no lo mataba, porque no se calculaba dosis ni nada, sino que eso era así pues como más o menos como al bulto. La primera mención de este nombre aparece en una obra que se llama el Madhava Nidana, en donde aparece todo esto. Pero en Inglaterra, la aristócrata Lady Mary Montagu, esposa del embajador en el Imperio Otomano, quien había sufrido la enfermedad, estando allá en Constantinopla con su esposo, hizo que el médico de la embajada inoculase a su hijo. Y cuando llegó a Inglaterra, difundió ese método que se expandió rápidamente por toda Inglaterra, porque por supuesto que sí traía más beneficios que enfermedad y muerte. Ya después vino lo que es la vacuna propiamente dicha. Entonces, esto la hizo Jenner cuando estudiando los asuntos de esta señora, él observó, miren que es que la epidemiología y la investigación es observar. Él miró que las señoras que ordeñaban vacas, porque había dos viruelas, estaba la viruela humana y la viruela de las vacas, que estas señoras que ordeñaban vacas, obviamente con pésimas condiciones de higiene, ni con guantes ni nada, adquirían viruelas en los dedos, en las manos, viruela de la vaca, y que luego se exponían a viruela humana y no les daba. Entonces él descubrió que ese método protegía. Hizo el primer experimento con James Phipps, este niño que aparece aquí en esta ilustración, era el hijo de su jardinero. Vacunar al niño, lo vacunó al niño y después lo infectó con la vacuna, con la viruela humana. Y pudo comprobar que con eso, pues, se podía verdaderamente prevenir. Entonces, esta sí fue la verdadera primera vacuna en un año, en un día histórico, el 14 de mayo de 1796. Fue la primera vacuna y hecha de una manera muy sencilla y por un médico rural. Entonces, aquí está toda la historia, incluso es tan bonito que hasta se conoce el nombre de la ordeñadora, era Sarah Nels, vacunó a una vaca que la llamaban, que se llamaba Blossom, inocularon al niño, a James, el niño se enfermó de viruela bovina, pero luego le inocularon, que la viruela bovina, ya les digo, era localizada y era completamente benigna, le inocularon costo de una paciente con viruela y el niño quedó pues protegido. Se discutía mucho, entonces por eso este método descubierto por el médico Jenner, se llamó vacuna porque venía de la vaca, pero realmente él hizo muchos experimentos
en caballos. Se llegó a decir entonces que si de pronto se hablaba mejor no de vacunación, sino de equinación, porque las primeras salieron de las vacas o de la... Es simplemente una curiosidad. Aquí se aparece pues mostrando cómo inoculación del pus de la vaca en el Hospital de Niños Pobres de Barcelona hacia 1890. Entonces, antes de Jenner se hablaba de variolización, ya después de Jenner, ya ahí sí era vacunación, porque la variolización era con el virus salvaje. En cambio, la vacunación se hacía con la vacuna, con la viruela, perdón, de las vacas, que eso pues da mucha diferencia. Resulta que entonces aquí en España, ya habíamos mencionado, la mortalidad fue tremenda y hacia el rey Carlos IV de España, viendo esa mortalidad y que desde aquí, incluso desde Bogotá, desde Santa Fe de Bogotá, en esa época se llamaba la Nueva Granada, le clamaron diciéndole que por favor enviara este nuevo sistema de vacunación porque estaba acabando con la población, especialmente en Santa Fe de Bogotá. Entonces, y en toda la América Latina, en las poblaciones indígenas. Entonces, el rey, en el 1 de septiembre de 1803, sacó un edicto en que anunciaba la llegada pues, de una expedición de la vacuna contra la viruela, que tenía como función principal vacunar a toda la población, enseñar a preparar la vacuna a través de la vacuna de la viruela de la vaca y organizar juntas municipales. Entonces, para eso se construyó un buque, se nombró un director que era el doctor Francisco Javier Balmis, quien desde 1801 había sido uno de los principales defensores de la vacuna y que vacunó a mucha gente en, en, eh, en España, empecé especialmente en Madrid, tradujo el libro de Tratado Histórico de la Práctica de la Vacuna del francés Jacques-Louis Moreau de Lasarte, que fue el primer gran divulgador esto de la vacunación, como aparece aquí en este diagrama, el libro primero que se sacó sobre la vacuna. Aquí está el busto de Francisco Javier Balmis en la Facultad de Medicina de San Juan de Alicante. Entonces, ya con la autorización del rey, se dijo, bueno, vamos a hacer esa expedición, pero el problema era entonces, perdón, que no se podían llevar vacas en un barco para una travesía de meses. Entonces se propusieron llevar niños huérfanos, con el ánimo de que montaban a los niños, escogieron 22 niños, les inoculaban la vacuna en el brazo y ese niño, cuando desarrollara la vacuna, la viruela de las vacas, a ese niño de esa pus se la inoculaban a otro niño y al niño que ya estaba vacunado lo aislaban y así sucesivamente. Entonces iban transmitiendo la vacuna de niño en niño y calcularon 22 niños porque más o menos eso, ante la eventualidad de que fracasara la inoculación en alguno o que se murieran, diera tiempo suficiente para cuando llegaran a las Américas hubiera un niño con las costas, con las vesículas de la vacuna. Entonces escogieron niños huérfanos, porque nadie iba a proponer, nadie iba a escoger, a ofrecer a su niño para una travesía en las Américas y fuera eso pues para infectarlo. Entonces se escogieron 22 niños, la mayoría eran de de un centro de niños huérfanos, se llamaba la Casa de Expósitos de La Coruña, que la manejaba una señora que se llamaba Isabel Sendales Gómez. Y ella era como la enfermera para cuidarlos durante toda la travesía. Esos niños llegaron de La Coruña hasta América. Luego en México hubo otra comisión que salieron de México hacia las Filipinas y ahí allí sí llevaron 26 niños mexicanos pobres, pero que les daban algún estímulo pues a las familias que eran muy pobres, entonces aceptaban que se fueran pues por voluntad de los papás, no voluntad de los niños. El asunto de cómo funcionaban las casas de los niños expósitos en España. La mayoría de estos niños eran niños dejados o abandonados prácticamente de mujeres de la alta y de la media sociedad que quedaban en embarazo y eso como todavía subsiste ahora, pues era una vergüenza muy grande. Entonces ellos los metían en este torno, que por fuera
aparecía de esta manera. Aquí dice, mi padre y mi madre me arrojan de la caridad divina, pero la caridad divina me recoge aquí. Entonces llegaba la empleada del servicio de una de esas casas de la gente de la alta sociedad, por la noche dejaba al niño aquí, volteaba este torno y en la parte de adentro queda como aparece aquí en la imagen de la derecha y había una campanita. Pues cuando las monjas oían una campanita sabían que había llegado un niño. Esta es la vista interna pues del torno, ¿cierto? Es una cosa increíble. Y miren aquí cartas de cómo incluso mucha gente, no necesariamente de la alta sociedad, sino por pobreza, dejaban al niño porque no tenían manera de alimentarlo, como dice aquí en este certificado de la llegada de Feliciano al, al hospicio de allá de la Coruña. Aquí eso lo han escenificado en películas y en videos y todo. Aquí aparece, obviamente, pues que imaginando a Isabel Zendal con los 22 huérfanos. El segundo de a bordo en autoridad era el doctor José Salvani Leopard, quien llevó la expedición de la vacuna, como vamos a ver más adelante, hasta Bolivia. Esta es la salida de la corbeta María Pita en La Coruña en 1803. Y aquí está quiénes iban, pues, el subdirector, quién era, dos ayudantes, eran dos médicos, ¿cierto? Pues la directora que era como, por decir algo, la enfermera. Entonces, ese primer grupo salió de La Coruña, llegaron a la costa Caribe, llegaron a Puerto Rico, a Cuba, en México, pero cuando llegaron aquí a Puerto Rico, llegaron aquí a Venezuela, aquí se partieron en dos. Una expedición que siguió con Balmis y con Isabel Zendal hacia estas islas y hacia México, que luego dejaron los niños que habían traído desde La Coruña, luego se fueron hacia las Filipinas. Y la otra, dirigida por el médico Salvani, la otra siguió de Venezuela, pasó a Cartagena. En Cartagena naufragaron, lograron rescatar muchas de sus cosas, siguieron después de Cartagena por todo el río Magdalena, fueron a Bogotá y en todas partes donde llegaban vacunaban y dejaban pues reserva, digámoslo así, dejaban niños inoculados y creaban juntas de vacunación. Llegaron pues a Santa Fe de Antioquia, llegaron también al norte al norte de Colombia, en los Santanderes, después pasando por el Magdalena, mm, llegaron incluso a Puerto Berrío, de Santa Fe de Antioquia mandaron una persona a Medellín para que de Medellín a Puerto Berrío llevaran dos niños esclavos que lograron ser inoculados, vacunados por este médico y que luego empezaron la vacunación aquí en Medellín y en Santa Fe de Antioquia y en los municipios del occidente. Luego siguieron hacia Quito, Lima y La Paz. En Cochabamba, Salvani se enfermó y falleció, pero otros, los ayudantes siguieron con ellos hasta abajo, hasta Chile, y luego se regresaron pues a España. Entonces miren que eran dos grandes comisiones y como les decía, está la de el médico Balmis, que llegó a Filipinas, estuvo aquí en Filipinas, estuvo en parte de Maicao y luego se regresó por acá, llegaron a Santa Elena, en donde a pesar de que era un dominio inglés y España e Inglaterra estaban pues en guerra, sin embargo los atendieron y vacunaron y volvieron a La Coruña. Ese es todo pues el recorrido que se hizo en esa época, que fue una cuestión pues extraordinaria. Se calcula que es la misión filantrópica más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Una campaña epidemiológica de esa envergadura en 1803 y con niños. Es una cosa pues que a uno le parece increíble. Por eso entonces se hacen homenajes permanentemente y solamente apenas en los últimos años se ha reconocido la trascendencia de esto, lo que esto significó. Fue la primera vacuna que llegó a América y el homenaje que se le hizo
a Isabel Sendal. Aparecen 20 nombres de ella, pero el más conocido es Isabel Sendal Gómez. Aparecen homenajes a ella. Aquí ahorita a través de debido a la pandemia del COVID, crearon un hospital de emergencias en Madrid y le pusieron el nombre de ella, de Hospital Enfermera Isabel Sendal, en reconocimiento pues a lo que ella hacía. En 1971 el Ayuntamiento de La Coruña dio su nombre, Isabel Sendal Gandalia, a una calle de la ciudad. En el 2017 se cambió el nombre de esa calle por el de Isabel Sendal. Esto fue cuando se cumplieron los primeros años pues, de esto, una escenografía de los niños haciendo una obra de teatro sobre este trabajo. Hay incluso una escuela de enfermería que se llama Isabel Sendal, y desde el 74 en el gobierno de México, que fue donde se quedó Isabel y falleció, se estableció el Premio Nacional de Enfermería con el nombre de Isabel Sendal por todo lo que ella representó. Es una verdadera enfermera, un emblema de lo que logró hacer, ¿cierto? De esto entonces han salido muchísimas obras y muchísimos artículos y documentos, pero siempre recordando el trabajo que hizo pues Isabel por un lado, que hizo el doctor Balmis y sobre todo pues la labor filantrópica de esta expedición, porque siempre tenemos una idea más o menos sesgada de que los españoles no hicieron sino traernos pues muchos males y que acabaron con la población indígena y se robaron el oro. Pues no estamos diciendo que eso no haya sido cierto, pero también hubo este aspecto que es uno de los sitios de las acciones de mayor nobleza desde este punto de vista. El propio Jenner, que estaba vivo, valoró la expedición de la vacuna en una carta en 1806 que decía de su puño y letra: no me imagino que en los anales de la historia hay un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Desde eso se han hecho muchas obras, se han sacado estampillas pues muchísimas cosas relacionadas con eso. Entonces, aquí decimos que el trabajo de Balmi no se había reconocido como debería ser, ¿cierto? Que él había pedido pues ayuda para que hicieran esto, fue el que propuso que sí se hiciera la expedición. Pero antes, un doctor Malaguilla, que no tenía influencia ninguna, había sugerido al monarca español esta expedición. Y solamente en los últimos años, buscando en documentos históricos, se ve que el que primero lo produjo, el primero que insinuó, sugirió esta expedición fue Rafael de Malaguilla. Le ganó Balmis porque Balmis era médico pues, de la corte real, ¿cierto? Eh, entonces, como decíamos, en Colombia llegó y Colombia fue uno de los países que pidió pues que se hicieran esta expedición porque había pues muchísimos brotes. Ya decíamos, llegaron súplicas hasta Carlos IV pidiéndole pues que establecieran esto. Cuando se dio una epidemia a Santa Fe de Antioquia en 1782, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora publicó una pastoral dirigida al clero diciéndole prácticamente que esa epidemia de viruela era un castigo de Dios, porque la gente se rebeló contra la autoridad, porque había pasado antes la revolución de los comuneros. Entonces, la iglesia manipulaba estas situaciones así, como nos enseñaron a muchos de nosotros desde chiquitos, que toda autoridad viene de Dios. La revolución de los comuneros fue en marzo de 1781. Entonces, llegó la viruela en 1782, entonces el obispo virrey dijo, eso es castigo de Dios. O sea, los comuneros tienen la culpa de la viruela, ¿cierto? Y miren aquí como lo dice abiertamente, pues, que son castigos visibles por las pasadas revoluciones. La revolución había pasado un año atrás, ¿cierto? Es increíble esto. Ya habíamos mencionado lo de la llegada de la vacuna de la viruela a Medellín, dijimos cómo había pasado, cómo había llegado
cuando el otro médico de la segunda expedición se fue por el río Magdalena, dejando juntas de vacunación en todos los municipios e inoculando la vacuna y llegó hasta Puerto Berrío. En Antioquia, el último caso de viruela fue en el municipio de Fredonia en 1969. Ya la viruela no existe. Aquí sí hay que resaltar la labor del doctor Jorge Lleras Parra, quien empezó en 1897, él es un veterinario, a producir la vacuna de viruela usando terneras como biomodelo. Produjo una vacuna de una calidad extraordinaria, una vacuna seca en polvo, hacia 1939, que llenaba no solamente las necesidades, sino que se exportaba a todos los países, muchos de ellos incluso más allá de América Latina. Esto es una cosa increíble. Este instituto de vacunas estuvo funcionando hasta 1979. Es una cosa absurda, es una cosa ridícula de las cosas que pasan en este país. Como un instituto que llegó a producir por ahí hasta 6 o 10 vacunas distintas, porque no era únicamente para la viruela, y que exportaba, se acaba en 1979. Aquí está todo lo que él utilizaba y la vacuna de lo que se llamó después Instituto Nacional de Higiene Samper Martínez, que era el laboratorio pues del doctor Parra. Pues cómo fue yendo cambiando nombre hasta que hoy lo que queda de eso es lo que llamamos el Instituto Nacional de Salud. Entonces, miren ustedes que en 1979 el Instituto Nacional de Salud producía 1 millón de dosis de vacuna contra la viruela, vacuna contra la fiebre amarilla, contra la rabia, todo lo que hacía, contra tétanos, difteria, tifo. Es una cosa increíble cómo se van perdiendo las cosas. Bueno, llegó un momento en donde se reportó el último caso de infección de viruela en el mundo en esta niña. Esta foto es la original. Esta niña sufrió una viruela que llamamos pues viruela mayor o viruela grave, que falleció en Bangladesh. Y en octubre de 1977, la última persona que adquirió simplemente la vacuna de la enfermedad salvaje, la vacuna propiamente dicha, es este cocinero somalí, Ali Maalim, de 23 años, quien afortunadamente le dio la variante menor, superó la enfermedad, pero luego murió de paludismo en una zona de África donde estuvo vacunando. Entonces se pensó que ya había pasado todo, pero resulta que por eso decimos que la vacuna no está extinguida. La vacuna está en este momento pues controlada en el sentido de que no hay enfermedades de vacuna. Es muy difícil, es casi imposible que alguien hoy en día vaya a ver una persona con viruela. Dije vacuna ahora, perdón. Con viruela no la va a ver. Pero precisamente la Organización Mundial de la Salud dejó unos reservorios, unas vacunas por lo que pudiera pasar. Dejó unos en, en Birmingham, en un laboratorio de un hospital universitario. Dejó otros que están en Atlanta y dejó otro que existía o existe mejor en un laboratorio en Rusia, en Siberia. El 11 de septiembre de 1978, esta fotógrafa médica, Janet Parker, que aquí la vemos con su foto del día del matrimonio, empezó a enfermarse. La mamá dijo que posiblemente era, eh, no, los médicos dijeron que era varicela. Las mamás, esta es una cosa una insistencia que tenemos los que somos profesores de pediatría, que es que a las mamás hay que creerles. La mamá dijo, eso no es varicela. A ella le dio varicela cuando estaba niña. Resulta que le dio viruela. Resulta que ella, su esposo y ella trabajaban en una agencia fotográfica de elementos de fotografía, y ella antes de las vacaciones iba a las distintas dependencias del hospital
vendiendo elementos de fotografía porque a ella se los daban más baratos. Tras esas visitas fue al laboratorio donde estaba el reservorio pues, de las vacunas, ¿cierto? Entonces ella murió en septiembre. La mamá se enfermó, pero no falleció. El padre le dio un ataque cardíaco cuando fue a visitarla, ¿cierto? El doctor Henry Bedson, que era el jefe del departamento de microbiología, después de la muerte de ella, no soporta esto porque era evidente que se había contaminado en su laboratorio. El doctor Bedson acaba por suicidarse y deja esta nota. Siento que he perdido la confianza que muchos de mis amigos y colegas han depositado en mí y en mi trabajo. Esa fue pues la última tragedia de la viruela, como les digo, pues en esa época. Ya para casi nadie va a ser, para todo el mundo va a ser imposible prácticamente, pues uno nunca puede decir con toda certeza de que no van a conocer la viruela y que gracias a la vacuna se erradicó la enfermedad más, más grave de la humanidad, la enfermedad que más muertes ocasionó durante 2 siglos. Eso es así de trascendente. Entonces, ya el 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud ya sí declaró la erradicación, no la extinción, no el control, como dije ahora me equivoqué, la erradicación, es decir, no hay ningún caso de viruela en el mundo, pero siguen dejando esos depósitos de vacuna con la intención de que eso pueda tener de pronto alguna necesidad. Mucha gente, en eso hay discusiones de si de una vez por todas se eliminan incluso esas vacunas o de pronto no. Con relación a esto, pues ha habido una cantidad inmensa de publicaciones, de libros, de cómics, de películas, de videos, las voy a pasar así rápidamente para que vean ustedes lo que significó realmente lo que significó para la humanidad el trabajo de Edward Jenner y lo que significó para las Américas y para Asia lo que fue los resultados de la Real Expedición Filantrópica que empezó pues en La Coruña en 1802. Como les digo, son inmensa la cantidad de libros y de anécdotas, incluso novelas, pues. Se hace la novela. En nuestro medio es muy común los libros de la obra de Javier Moro, A Flor de Piel, que es como si fuera una novela histórica. Eso fue, pues, es todo lo que se ha hecho con esto. Se llegó incluso a usar la viruela como un arma de guerra. En la guerra en Plymouth, en los Estados Unidos, entregaban ropas contaminadas con viruela a los indígenas y de esa manera lograban erradicarlas. Esta era pues la intención de compartir con ustedes este tema y repito, para terminar, con dos objetivos principales, que es absurdo que nosotros permitamos que predominen los movimientos antivacuna. Eso le hace pensar a uno que necesitamos una vacuna contra la estupidez humana. Si uno comprende lo que han significado las viruelas, lo que significó la viruela y lo que significó todos estos avances, va a entender por Dios que tenemos que ser enfáticos y ser muy buenos educadores, porque es absurdo que haya gente que todavía no crea y sobre todo que abusen de los niños no vacunándolos, porque las vacunas son un derecho de los niños y una obligación del Estado y de los padres. Les agradezco muchísimo, que la pasen muy bien. Estaremos pendientes en la sesión de si hay alguna pregunta o alguna situación que de pronto comenten en la sesión de las mismas. Muchas gracias.